Bendiciones, amada iglesia, gracias por continuar con nosotros de parte de nuestros pastores. Hoy queremos bendecir su vida, gracias por su fidelidad, por continuar apoyando la obra con sus diezmos y sus ofrendas. Recuerden seguir pegaditos a nuestras transmisiones. Todos los domingos a partir de las 9 de la mañana tenemos el culto general, miércoles una hermosa palabra, 7:30 de la noche, y los sábados 7:30 un tiempo especial para los jóvenes. Ahora les insto a que preparen su corazón y disfruten de este hermoso tiempo de la palabra. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Saludos a todos, estoy súper feliz y emocionado de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Familia, gracias por el privilegio, la confianza de poder llegar hasta sus hogares. Póngase cómodo, traiga a su familia, traiga algo en donde anotar, porque sé que el día de hoy hay algo especial de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que, sin perder más el tiempo, vamos a comenzar. Quiero compartir con ustedes un mensaje basado en una historia quizás conocida para muchos, ya fácil de identificar, pero sé que hay algo nuevo que podemos percibir, algo fresco que podemos percibir a través de esta historia el día de hoy. Y es basado en Lucas capítulo 15. Es interesante porque cada vez que voy a Lucas capítulo 15, es imposible no verme reflejado en cada línea de estas historias, en cada estrofa. Es imposible no verme reflejado, no encontrarme en esta historia. Es como que si yo hubiese sido tomado en cuenta, ese pensar en mí cada vez que se escribía esta historia y es algo que podemos aprender, pero hoy quiero darle un enfoque distinto. Quiero que podamos descubrir el corazón de Dios como Padre a través de este capítulo en Lucas 15. Y primero quiero poner un contexto para entrar en este mensaje, y es lo siguiente: pensar en Dios como Padre no siempre es tan fácil para todos. Principalmente para aquellos que quizás en su relación con su padre biológico no ha sido la mejor experiencia o no ha sido sostenida en el tiempo, o quizás ha existido una ausencia de esta figura. Entonces no es tan simple pensar en una figura de Dios como Padre. Pero ¿saben qué es lo que yo creo? Pienso que a pesar de esto, no se limita el hecho de que Dios desea de forma intensa, de forma personal, tener una relación con cada uno de nosotros como Padre. Y a lo largo de la Biblia, en muchos pasajes podemos encontrar este concepto o esta descripción de Dios como Padre. Pero personalmente y de forma muy concreta, cuando pienso en Dios como Padre, automáticamente pienso en la historia de Lucas 15. Y quisiera que hoy podamos hacer una observación de esta historia. Lucas 15 se compone de 3 historias o 3 ejemplos que nos apuntan a un solo mensaje. Principalmente el tercer ejemplo de estos 3 son los que nos hacen la referencia de Dios como Padre. Estos 3 ejemplos, estas 3 historias las escribió o las narró Jesús, con un enfoque muy específico. Y él lo que estaba haciendo era confrontando la religiosidad de frente. Estaba confrontando personas que estaban juzgando a Jesús porque se juntaba o compartía con personas de mala fama o de mala reputación. Entonces Jesús utiliza estos 3 ejemplos para confrontar la religiosidad de frente. Utilizó estas historias para hacer callar la voz del desprecio, del juicio, de la discriminación. Jesús de frente, sin temor, confronta estas actitudes a través de estas historias. Y me encantan porque específicamente quiero que pongamos atención a la tercera historia, que está en capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Quiero explicarles el contexto de esta historia. Sé que la conocen, pero quiero que prestes atención. La historia cuenta de un padre que tenía 2 hijos y de un pronto a otro
el hijo menor le pide al padre que le pueda entregar la herencia, que haga la repartición de la herencia. En esa época sí era permitido poder entregar la herencia, aunque el padre todavía no hubiese fallecido. Entonces el padre atiende a la solicitud de su hijo y decide entregar por partes iguales la herencia a su hijo mayor y a su hijo menor. Y aquí es donde caemos en el verso 13 y quiero leerlos. Dice de esta forma, dice: pocos días después de que se entregara la herencia, el hijo menor empacó sus pertenencias y, ojo, presta atención a esto, y dice, y se mudó a una tierra distante. Todos sabemos el desenlace de esta historia. El hijo vende su herencia y con todo el dinero acumulado decide emprender un viaje y mudarse a un país y a una ciudad lejana. Resulta ser que este joven decide malgastar y utilizar todo su dinero, su recurso para su propio gusto, y termina agotando todos sus recursos. Llega a este país una crisis y empieza a experimentar hambre, un hambre muy, muy drástica para toda la ciudad, al punto que llega a afectar a este joven. Y este joven se encuentra sin recursos, sin dinero, y empieza a experimentar hambre en su vida, al punto que decide buscar trabajo. Encuentra trabajo con un agricultor que le dice que vaya a cuidar cerdos y alimentarlos, al punto de que este joven tenía tanta hambre que deseaba la comida de los cerdos. Se dice que en esa época era una de las asignaciones de mayor humillación, de mayor desprecio, el nivel más bajo en el que se encontraba este joven. Y después de experimentar eso, un día entra en razón el joven y dice: ¿qué hago yo en este lugar? Si en casa de mi padre hasta los sirvientes comen mejor que yo. Yo voy a decidir emprender mi viaje a casa y regresar a casa. Y entonces idea un plan y empieza a regresar a casa. Y la historia cuenta de que el padre lo ve de largo cuando regresa, corre a él, lo toma en sus brazos, lo besa y le permite entrar de nuevo a casa. Me encanta esta historia porque la historia nos habla, y técnicamente así dice el título: la parábola del hijo perdido. Pero hoy quiero ponerle a este mensaje: la parábola de un padre paciente. Esta historia es súper interesante, pero primero quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Estas tres historias en Lucas 15, las primeras dos historias o los primeros dos ejemplos, lo que muestran es a un pastor que pierde una oveja y decide ir detrás de ella desesperadamente y hasta encontrarla. La segunda historia muestra a una mujer que pierde una moneda y decide buscarla intensamente en casa. Estas dos historias lo que muestran es la característica del corazón de Dios basado en el amor, ese amor que nos persigue, ese amor que va detrás nuestro, ese amor que no importa qué tan lejos hemos llegado, no hay distancia que no pueda recorrer para ir por nosotros. Pero la tercera historia muestra a un padre que se queda en casa esperando el regreso de su hijo. Esta historia lo que muestra es una característica un poco distinta. Lo que muestra es la paciencia de Dios. Y es justamente lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque hay algo del corazón de Dios que necesitamos aprender en este momento. Y quiero poder explicarles de esta forma. La paciencia se muestra en la Biblia en muchos momentos, principalmente por el escritor o el apóstol Pablo, que habla de la paciencia en diferentes cartas que él escribió. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, habla acerca de la paciencia como uno de estos frutos. También Pablo, cuando hablaba con Timoteo, le enseñaba acerca de la importancia de la paciencia en el liderazgo. O también lo vemos en una carta súper conocida
en Corintios, cuando Pablo habla acerca de la descripción del amor y habla acerca de que el amor es paciente. Pero Pablo habla de la paciencia en un concepto no popular que nos dice que la paciencia es como aprender a soportar y sobrellevar lo que está sucediendo. En realidad, el concepto que Pablo está utilizando de la paciencia es de una palabra griega llamada macrotimeo. Esta palabra se compone de dos palabras, que es macro, que significa corazón, amplio, y luego la palabra timos, que significa ánimo significa, vamos a ver, por aquí lo tengo, corazón, ánimo. Entonces, macro es amplio y grande, y timos es corazón y ánimo, ¿ok? Se compone de estas dos palabras, grande y amplio y corazón y ánimo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la traducción de paciencia es como decir corazón amplio, corazón grande. Es decir, que la paciencia es tener el corazón lo suficientemente ensanchado y amplio como para comprender a alguien en su situación y esperarlo. Y me encanta esta definición porque nos permite ver de una manera distinta esta historia de Lucas 15. Y quiero poder hablar con ustedes 3 aspectos prácticos que podemos ver de la paciencia en esta historia y ver reflejado a Dios con nosotros. ¿Estamos listos? Así que comenzamos. Punto número 1 es: la paciencia es una puerta abierta. Lo digo de nuevo, paciencia es una puerta abierta. Y quiero leer lo que dice en el verso 20 de esta historia de Lucas 15. Y vea qué interesante, dice: entonces regresó a la casa de su padre. Y ojo esto, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Corrió a él lleno de amor, lo abrazó y lo besó. Esta es una escena fácil para sentirse identificado, para sentirse atrapado de una manera simple, sencilla, que algo se mueva en nuestro corazón. Pero pensemos con detalle lo que está sucediendo en este momento. Habían pasado semanas de que no se veía el padre y el hijo. Y posiblemente existieron besos y abrazos en otra ocasión, pero nunca habían existido un beso y un abrazo como el que está sucediendo en este momento. Y ¿saben qué es lo interesante de esta historia? Lo interesante es que el hijo había preparado todo un plan, había ideado toda una estrategia y había preparado un discurso para poder decirle a su padre cómo regresar a casa y de qué manera iba a entrar a casa. Lo que me llama la atención y mueve mi corazón de una manera muy fuerte es que el padre, cuando lo ve y empieza a correr hacia su hijo, lo abraza y empieza a escuchar lo que el hijo está diciendo, él lo interrumpe. De primer momento lo interrumpe y no lo deja seguir con su discurso. Prácticamente lo que él estaba diciendo es: aquí no hay tregua, no vamos a hacer una tregua. No voy a aceptar tu plan. El plan del hijo era que el padre lo aceptara como un siervo más. Pero el padre interrumpe este discurso y él dice: está bien, suena interesante tu plan, pero mi plan es mucho mejor. Mi plan es regresarte el lugar que te pertenece, confiar en ti nuevamente y regresar el lugar que te pertenece. Y esto es lo que a mí me marca. Porque el amor que este padre tenía sobre el hijo hizo que lo esperara con amor, día con día. Que se sostuviera amando al hijo a pesar de no tenerlo cerca, día con día. Pero cuando el hijo regresa y el padre le abre la puerta para que ingrese, ahí es donde se expresa la paciencia del padre. Y quiero que guardes esto en tu corazón. Y lo guardes porque es lo que necesitamos entender de esto. No existe paciencia si no existe una nueva oportunidad.
De nuevo, no existe paciencia si no existe una nueva oportunidad. Y es lo que el padre estaba haciendo con este hijo. Él no le bastó con escuchar el plan. Él pudo haber dicho, tu plan está bueno, vamos, te lo mereces, gánate de otra vez estar en casa. Pero él dice, no, te regreso el lugar que te pertenece. Una nueva oportunidad para confiar en ti, y le permite entrar a casa. Ahí hay paciencia. Saben, muchas veces tenemos en nuestra familia, a nuestro alrededor, personas que están viviendo situaciones a causa de sus errores o a causa de sus decisiones. Pero les mostramos paciencia a ellos cuando volvemos a confiar en ellos y abrimos una nueva oportunidad para ellos. Y es importante entender esto de la paciencia, porque lo vemos reflejado acá, cómo el Padre le permite tener de nuevo su lugar, confía en Él, dándole una nueva oportunidad. Esto me encanta, porque así es como Dios nos ha tratado una y otra vez. Confía en nosotros, dándonos una nueva oportunidad. Y saben que es lo importante acá, porque piensa en el hijo como preparando el discurso, cómo se sentía, de qué manera llegar a Dios, que en este caso es el Padre. Pero ¿saben qué es lo importante? Lo importante no es cómo llegas a casa, lo importante es cuando llegas a casa. Lo importante no es lo que tienes que decir cuando llegas a casa, lo importante es cuando llegas a casa. Lo importante no es cómo te sientes cuando llegas a casa, lo importante es cuando llegas a casa. Los brazos están extendidos, las puertas están abiertas, una nueva oportunidad de parte de Dios para nosotros. Hay paciencia en el corazón de Dios a través de nuevas oportunidades. Dígame si eso no mueve su corazón. A mí me encanta y quiero avanzar para el siguiente punto, y es el siguiente. Paciencia es una celebración al esfuerzo. Lo digo de nuevo, paciencia es una celebración al esfuerzo. En el verso 23 y 24 de esta historia dice así: preparemos un banquete, tenemos que celebrar, porque el hijo mío que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. La fiesta es una muy buena manera de terminar esta historia. Es un buen momento para cerrar el capítulo. Pero saben, para el hijo no fue tan simple recorrer ese lugar en el que se encontraba hasta toparse con esta fiesta. No fue tan simple para él toparse con un banquete en casa. Ahora, piensa la lucha que estaba experimentando este joven para decidir levantarse e ir a donde estaba su casa y su padre. Había una lucha interna, posiblemente luchó días y días en tomar esta decisión. Imagínense los pensamientos, lo que pasaba dentro de él. No era fácil emprender este viaje. Ahora quiero que vean algo interesante, porque la Biblia dice, y levantándose vino al Padre. Ahí no dice, levántate y ven al Padre. Dice, y levantándose vino al Padre. ¿Saben qué significa esto? Que hubo una acción, no solo una intención. Si se hubiese registrado en esta historia que el hijo tan solo quería levantarse y no se registra la acción de que se levantó, esta historia sería apenas una recomendación para nosotros. Levántate, ven al Padre. Pero como el hijo tomó una acción levantándose y vino al Padre, esta historia se convierte en una dirección para nosotros. Porque una intención puede ser buena, pero es mucho mejor una acción. Y es importante ver cómo esta historia nos muestra la decisión del hijo de levantarse y correr al Padre. Tomar una decisión a pesar de su lucha interna, a pesar de su contexto, a pesar de lo que le rodeaba. Levantarse y correr nuevamente. Y saben, cuando este hijo regresa, imagínense él caminando a casa, luchando, tratando de arrepentirse. No, mejor me regreso, esto no va a funcionar, este plan va a fracasar, lo que estoy haciendo no tiene sentido, no vale mi esfuerzo. Por eso me encanta cuando el padre lo recibe y lo lleva a casa y le prepara un banquete. ¿Saben qué significa esto? No era simplemente una ceremonia, un ritual, una costumbre.
de celebrar al hijo que había regresado. Era una honra al esfuerzo de su hijo. La paciencia celebra el esfuerzo. Hay decisiones que no son fáciles tomarlas. Tiene que existir alguien que aprenda a celebrar el esfuerzo de esa persona. Tenemos que aprender a celebrar los pequeños pasos que mucha gente está tomando por correr a Dios, por cambiar alguna circunstancia, por salir del lugar donde se encuentra. Tiene que existir alguien que celebre el esfuerzo de otros. Ahí hay paciencia y es justamente lo que está haciendo este padre, celebrando el esfuerzo de su hijo al prepararle un banquete y una fiesta. No se trataba simplemente de una celebración de afirmación, era una celebración al esfuerzo. Dios no necesita nuestro esfuerzo, es cierto, pero siempre reconoce nuestro esfuerzo, siempre honra nuestro esfuerzo. Y creo que podemos hacerlo también con la gente que nos rodea. Y de aquí llegamos al tercer punto, que es: paciencia es nuestra misión. Miren lo que dice al finalizar del verso 24. Este hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esta frase ha ayudado muchísimo a mi vida para entender mejor esta historia. Ha ayudado a cambiar mi mentalidad a través de los ojos de esta historia. Porque esta historia no se trata únicamente del hijo perdido que regresa a casa, no se trata únicamente del padre que tiene paciencia y recibe a su hijo, se trata de la razón de ser de la iglesia. Se trata de nuestra razón de ser como iglesia ante una sociedad hambrienta, confundida y desesperada. La paciencia es el recordatorio de Dios para la iglesia, porque tú y yo somos una puerta abierta para que otros se encuentren con Jesús. Tú y yo somos aquellos que celebran la justicia y reconocen el esfuerzo de los indefensos. Tú y yo somos aquellos que preparamos lo mejor y ofrecemos lo mejor para que otros sepan que son aceptados por Dios y no hay discriminación. Tú y yo somos aquellos que viven en la línea de un corazón amplio con los ojos puestos en el perdido. Tú y yo somos la paciencia de Dios en la tierra. Esta historia nos recuerda la misión de Dios, nos recuerda el corazón de Dios para la iglesia. Esta historia nos recuerda que no somos ni debemos ser el hijo mayor que desprecia el regreso de su hermano, que cierra las puertas a la celebración de su hermano. No, este es el mapa, es un cuadro de lo que representa la iglesia hoy en día. Somos la paciencia expresada, somos la paciencia de Dios visible para otros, donde hay oportunidades, donde se celebra el esfuerzo y donde estamos de puertas abiertas para otros. Iglesia, quiero que por favor guardemos esto en nuestro corazón. Paciencia es nuestra misión. Me encanta porque es justamente Dios con nosotros. Les recuerdo, número 1, paciencia es una puerta abierta. 2, paciencia es una celebración al esfuerzo. Y 3, paciencia es nuestra misión. Quiero que ahí donde estás vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos por este medio y juntos poder aprender acerca de ti. Gracias por tu palabra que anima y desafía nuestra vida, nuestro espíritu. Y gracias porque tú nos extiendes tu paciencia. Hoy quiero orar, Padre, por aquellas personas que nos están escuchando y tal vez se encuentran en esa condición de hijo, en esa etapa de hijo. Hoy Dios te ofrece y te extiende una nueva oportunidad. Hoy Dios reconoce el esfuerzo que has estado teniendo y te ofrece una puerta abierta para ti, Señor. Te pido que aquellos que nos están escuchando, que quizás están delante de esta situación, delante de este contexto, quiero que hoy tus palabras lleguen a su espíritu y puedan recordar, hay una nueva oportunidad para cada uno de ellos.
Señor, oro por aquellos que se están encontrando contigo por primera vez, que están escuchando tus palabras y se están encontrando contigo. Una puerta abierta para sus vidas, Señor. Pero también oro, Señor, por la iglesia, por esta hermosa familia, esta hermosa comunidad. Ayúdales a entender su tarea en un tiempo como este. Ayúdales a ver con ojos de tu corazón ante la sociedad que nos rodea, ante las familias que nos rodean, ante la comunidad que nos rodea, Señor. Pido que nos des la capacidad de ofrecer manos extendidas y puerta abierta para quienes nos rodean, Señor. Ayúdanos a escribir una historia junto contigo, Señor. Que se escriba en el papel de la escritura, de la historia, de que fuimos aquellos que no dimos la espalda, que no ignoramos y que estuvimos siempre atentos por otros. Ensancha nuestro corazón, ensancha nuestro espíritu y ayúdanos con aquellos que están cerca nuestro, Señor. Oro por esta hermosa iglesia y por todos aquellos que nos están viendo. Bendigo sus vidas en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por regalarnos este tiempo y por permitirme llegar a sus vidas. Les amo, familia, les mando un fuerte abrazo. Sigamos adelante, que todavía hay mucho por construir y todavía nos espera lo mejor frente a nuestros ojos. Nos vemos en la próxima.